Buenas tardes, señores concejales de la ciudad de Segovia, miembros de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, por supuesto, excelentísimo profesor don Marcelino Oreja y excelentísimo señor don Álvaro Gil Robles. Y a todos, señoras y señores, buenas tardes. Como presidente de la Fundación Balsaín, en este 10º aniversario ya desde su constitución, tengo el privilegio y el honor de estar presentando esta jornada de hoy del 6º ciclo de la jornada de valores democráticos y sociedad. En esta ocasión, bajo el título La Europa que queremos. 10 años desde que don Álvaro Gil Robles se puso en contacto con mi persona, con el alcalde del Real Sitio, para dinamizar y poner en marcha, precisamente en un momento en donde la quiebra, el balcón a la quiebra de esas consecuencias que la ausencia de valores en todos los órdenes se estaba asomando a la sociedad, no solo a la española, sino también a la europea. Y efectivamente, Álvaro Gil Robles entendía que era el momento más oportuno para crear precisamente un instrumento, una plataforma en la que debatir, analizar, contrastar y poner encima de la mesa esas cuestiones que realmente habían provocado una situación de grave riesgo para la convivencia de las personas, en donde esos valores que había atesorado Europa a lo largo de la historia habían, de una forma muy relajada, quebrado hasta el punto de poner en una situación de franco riesgo. Esta plataforma, que es la Fundación Balsaín para la Defensa de los Valores Democráticos y su promoción, ha venido dando unos resultados extraordinarios, con un trabajo incesante por parte de Álvaro Gil Robles, en donde su larga trayectoria de todo punto contrasta lo que puede dar como fruto cualquier encomienda, cualquier proyecto que acomete. Y en la Fundación Balsaín se están viendo esos frutos. Este ciclo es un paso más en ese empeño de buscar la apertura de ventanas, la apertura de espacios, la apertura de puertas. Desde lo grande, esas negociaciones, esos análisis que a nivel internacional plantea el señor Gil Robles en sus múltiples trabajos, seminarios, encuentros que celebra a lo largo del año bajo ese instrumento de la Fundación Balsaín, pero también en lo cercano. Esta unión entre el Real Sitio y la ciudad de Segovia con estos ciclos, conferencias, es un hecho más. Y esta sexta edición del ciclo Promoción de Valores Democráticos y bajo el epígrafe de la Europa que queremos, pone de manifiesto también que no solamente es útil cuanto desde la Fundación Balsaín, dirigida por don Álvaro Gil Robles, se acomete, sino que además es útil porque está de actualidad. Y no solamente los temas, los asuntos que trata y versa, cuantas acciones acomete, son de actualidad, sino que además lo hace aún más atractivo a aquellas personalidades cuyas trayectorias paralelas y coincidentes con las de don Álvaro Gil Robles son también un acicate para hacer especialmente atractivo esos encuentros, seminarios o, en este caso, estas jornadas. Y si bien la semana pasada Felipe González ponía de manifiesto, el presidente González, ponía de manifiesto 4 aspectos que podían ser 4 puntos de inflexión en la Unión Europea, como eran la educación, el Brexit, diluir todo en lo económico o la ausencia de política en materia de refugiados, en materia de migrantes, hoy don Marcelino Oreja, también diplomático, profesor, político, alguien que ha tenido la más alta representación, pero que a lo largo de su larga trayectoria ha abierto también puertas y ha tirado también muros. Ha contribuido también a alcanzar aquellos anhelos que en una comunidad como la europea venían siendo característica y seña de identidad, poniendo al hombre por encima de cualquier otro de los intereses que en la convivencia se tienen. Participando no solamente de la incorporación en Europa, sino también participando del derribo del muro de Berlín y de la unión de todos los europeos en un espacio común, hoy estamos precisamente a punto de atender, no sin antes la presentación que haga don Álvaro Gil Robles, de atender cuál es la percepción que tiene una personalidad de la talla de don Marcelino Oreja ante una situación en la que se encuentra Europa, en donde la despoblación pasa a ser uno de los graves problemas de presente a los que se enfrenta,
pero en sus fronteras y en su mar Mediterráneo tiene hacinadas a miles de personas y muertos miles de ciudadanos. Por lo tanto, esa contradicción evidente en donde el espíritu humanista de esta Unión Europea, que ha sido seña de identidad, seguramente hoy don Marcelino Oreja pondrá también esa reflexión y ese análisis que desde la experiencia, desde la sabiduría, desde la trayectoria y la ejemplaridad de don Marcelino a todos nos ilustrará en la jornada de hoy. A todos muchísimas gracias por asistir en esta importante concurrencia a estos eventos, porque indudablemente dice mucho de la comunidad que recibe los mismos, y es el interés por conocer, el interés por debatir y el interés por enriquecer el espacio de convivencia común. Muchísimas gracias. Por favor, don Álvaro Gil Robles. Bien, verán, buenas tardes. Verán que no se nota nada que es el presidente de la Fundación y, por lo tanto, habla bien de nosotros. Gracias, presidente. Bueno, para mí me es gratísimo decir dos palabras sobre el conferenciante que nos acompaña hoy, porque hemos recorrido algunos trechos de la historia reciente de nuestro país y de Europa juntos. Debo decir que yo siempre he ido un paso detrás, porque don Marcelino siempre iba por un camino por delante marcando el ejemplo. ¿Qué le voy a decir a ustedes? Ministro de Asuntos Exteriores, diputado nacional, eurodiputado, comisario de la Unión Europea, secretario general del Consejo de Europa, 40 y tantos países. Allí conoció a una persona hoy en la política activa, don Íñigo Méndez de Vigo, que fue su director de gabinete. Y yo les debo de agradecer también especialmente muchas cosas. Voy a estar solamente un par de cosas. Decir, por cierto, que hace poco acaba de tener el premio Carlos V de Europa, que no todo el mundo lo tiene en reconocimiento a una labor. Pero cuando yo llegué al Consejo de Europa, el año 99, como comisario, allí se seguía hablando de don Marcelino Oreja como secretario general. Y era un referente para los españoles. A ver si llega usted al nivel de don Marcelino. Te lo decían así más o menos como diciendo, midiéndote más o menos, a ver este pichón que llega aquí, a ver cómo funciona. Pues bien, daba un cierto orgullo pensar que un cargo como ese, de esa altura, de esa entidad, había estado ocupada por un español y además por un amigo que dejó realmente toda una trayectoria en el Consejo de Europa. Y luego yo tuve también el honor de sustituirle cuando decidió dejar el secretariado gitano, del que era presidente de honor, y decidió que quien tenía que sustituirle era yo. La verdad que, bueno, se lo agradezco muchísimo porque fue al Marcelino no se le puede sustituir, simplemente él se va y uno llega allí, se sienta y escucha, ¿no? Pero se lo agradezco porque él, la verdad, dio ese paso. El Secretariado Gitano es una gran organización, ONG, que se ocupa de una parte de los españoles muy importante que han pasado momentos muy difíciles, como es la comunidad gitana. Y por último, yo no puedo renunciar, si me lo permite, Marcelino, a una anécdota que vivimos juntos en momentos complicados. A mí se me ocurrió, no sé por qué se me ocurrió, cuando dejé de ser defensor del pueblo, que podía ser a lo mejor defensor del pueblo europeo, por aquello de que en el Tratado Modificado de Roma se incluyó la cláusula famosa del defensor del pueblo europeo. Me pidió el gobierno de Felipe González que la redactase, la redacté, se aprobó, se incluyó. Y aquí por donde que el presidente González dijo, ¿y por qué no te presentas tú como candidato a defensor del pueblo europeo? Le dije, bueno, pues ¿por qué no? Allá voy. Pero, queridos amigos, estábamos en la época de la pinza, en la época en que había un sector del Partido Popular y un sector de Izquierda Unida
que estaban en contra del Partido Socialista y decidieron que Servidor no podía ser defensor del pueblo europeo. Y yo tuve la enorme satisfacción, dentro de aquel disparate, que estábamos en una comisión en que hubo 2 empates y era el voto español el que decidía y no decidió, y hubo que renunciar, y hoy después hubo un gran amigo que fue defensor del pueblo europeo, un socialista finlandés. ¿Quién cree ustedes que, siendo comisario, defendió a quien le habla? Quien tomó el teléfono para decir: estoy contigo, me parece increíble esto que está pasando. Don Marcelino Oreja, que está aquí. Teníamos posiciones distintas, pero no dudó un momento en poner el interés de Europa y de España por encima de los conflictos políticos partidarios. Bueno, perdió él, perdí yo, perdimos los dos, y después ya fui comisario del Consejo de Europa. Pero yo nunca olvidaré aquel gesto de esa gran persona que tomó el teléfono para decirme: no te preocupes, aquí estoy también a tu lado. Gracias, no lo he dicho nunca públicamente, es la primera vez que hablo esto después de ya no sé cuántos años, pero muchas gracias, porque eso habla mucho de una persona que, sea cualquiera la posición ideológica del otro, pone por encima de todo los elementos fundamentales del interés de su país, o lo que debe ser el interés de su país, y la lealtad y la amistad. Por eso no he dudado un minuto en invitarle a que esté hoy aquí, porque es parte de nuestra historia, es parte de la historia de España y Europa, y porque además tiene una visión actual de los problemas que estamos sufriendo en Europa. Muchas gracias, Marcelino, por estar, muchas gracias por acompañarnos, y tienes la palabra. Señor presidente de la Fundación, señor director del curso y del centro, señoras y señores, queridos amigos. Yo, después de las palabras que acabo de escuchar, evidentemente les voy a decepcionar. Yo tendría una gran tentación de decir: miren ustedes, después de las cosas tan bonitas que han dicho, yo creo que debíamos de poner fin al acto. Pero, en fin, estoy muy orgulloso de venir aquí y muy satisfecho, además, de volver a Segovia, que es una ciudad por la que siento un cariño muy grande, y luego les diré por qué. Hay muchas razones, pero yo tengo una muy especial. Y una gran satisfacción y una gran alegría y un gran reconocimiento a que mi muy querido amigo Álvaro Gil Robles me haya invitado. Yo tengo gran admiración por él y lo he probado, porque realmente creo que es una persona que tiene muchos valores morales, éticos, intelectuales, y realmente allá donde ha estado ha hecho siempre un gran papel y una gran labor. Y hay algo más que yo quiero recordar también, y es que esta amistad que tengo con él y que tengo con su hermano, con quien he tenido una relación muy estrecha siempre, se remonta a la amistad que tuvieron nuestros padres. Su padre y mi padre tuvieron una amistad muy, muy estrecha, y hay algunas historias juntos que no voy a contar aquí, pero que realmente muestran lo que significa esa relación que se remonta a los años 30 y que sigue ahora en los años en que vivimos con sus hijos. Yo agradezco mucho la invitación para venir a hablar sobre un tema que me han dado, que es el de la Europa que queremos. No es nada fácil. ¿Qué Europa queremos? Yo voy a decirles la Europa que yo quiero, y luego, si quieren ustedes que tengamos un coloquio, yo estaré encantado de participar en él. Pero cuando estaba preparando las notas para hablarles a ustedes hoy, yo he pensado en unos cuantos brochazos sobre la situación general del mundo y qué es lo que yo preveo que pueda producirse. Y he hecho un apunte de unos cuantos puntos antes de entrar propiamente en el tema que voy a desarrollar aquí. Naturalmente, es muy difícil de predicar sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Es mucho más fácil hablar del pasado. Pero voy a intentar decir algo sobre lo que yo creo que puede ser ese futuro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Y lo he reducido a 10 puntos. Primero, yo creo que la globalización, que es un tema que está en la orden del día, que siempre se habla de la globalización, yo creo que se va a acelerar y que se va a profundizar pese a los desesperados intentos actuales, que están muy vivos en muchos países,
de vuelta al proteccionismo y al nacionalismo que yo creo que deben de estar abocados al fracaso. Ello implicará, si se logra esa profundización y esa globalización, una mayor interdependencia internacional a la par que unas mayores divergencias, seguro, entre y dentro de las naciones. Yo creo que el mundo en el futuro estará más interconectado, pero probablemente también más segmentado. Asistiremos, y estamos haciéndolo ya, a una emergencia de nuevos poderes globales que pueden alterar el equilibrio de poderes y pueden cuestionar la gobernanza global. La migración del centro de gravedad del poder puede generar una nueva realidad geopolítica, el siglo XXI, que yo pienso que el siglo XXI podrá ser, al cabo de unos años, y quizá empiece ya a serlo, el siglo del Pacífico. La consecuente complejidad de las relaciones internacionales, que es muy clara, dificultará sin duda el ejercicio del liderazgo y del poder, así como hará difícil la confección de una agenda para gestionar los retos globales. Por otro lado, la clave interpretativa del futuro podría ser no invocar visiones ni diseñar grandes teorías, sino más bien analizar y evaluar la interacción entre principios y tendencias divergentes y hasta contradictorias. Es previsible que se produzca una evolución de los factores estructurales de la cooperación, la competición y el conflicto, marginando los tradicionales instrumentos del poder económico y militar. Y en su lugar, otros factores cobrarán un mayor protagonismo. Unos factores materiales, recursos naturales, energéticos, tierra cultivable, agua dulce, el conocimiento, la innovación científica y tecnológica y la legitimidad en su dimensión política, en su dimensión legal y en su dimensión cultural. En consecuencia, las potencias globales habrán de proyectar su acción exterior en varias esferas de influencia. Y sobre ese telón de fondo se perfilarán algunas cuestiones clave sobre el futuro del poder, la legitimidad y la democracia. Así, por ejemplo, en ausencia de un sistema político internacional estable y predecible, la globalización será, sin duda, un factor configurador, decisivo y determinante de la política internacional. Y la multipolaridad será un dato objetivo de la realidad. El ascenso de nuevos actores globales y regionales, China, India, Indonesia, Irán, Brasil, harán que vivamos en un mundo heterogéneo dentro del sistema mundial. Y como consecuencia de la relación entre viejas y nuevas potencias, es evidente que la gobernanza global sufrirá fuertes tensiones. Es posible y casi previsible que vaya a menguar la capacidad del oeste, con una población y un Producto Interior Bruto declinante en términos relativos, para influenciar y para decidir la agenda internacional. Y las nuevas potencias traerán consigo su propia visión del mundo. Retornará la política de relaciones de poder y de la esfera de influencia. Probablemente se consolidarán los espacios regionales de integración, pero también es muy posible que proliferen los estados fallidos y débiles. Y la cuestión principal de los próximos años podría ser si prevalece un sistema de gobernanza internacional normativo, colectivo e inclusivo, basado en un multilateralismo eficaz, o si más bien se impondrá una nueva polaridad ideológica que enfrente una alianza de democracias al resto del mundo. La prueba definitiva para la Unión Europea será si es capaz o no de jugar un papel destacado en la promoción de la primera opción, fomentando sus valores propios, sus principios distintivos y evitando así una confrontación ideológica radical. Esto me sitúa ya en el tema de Europa, que es el que voy a abordar.
Por tanto, partiendo de estos escenarios, quisiera concentrarme en Europa, pero partiendo del papel de España en el proceso de integración y en el diseño de la Europa que muchos queremos. Hace unos días hemos celebrado el 40 aniversario de la solicitud de apertura de negociaciones de España con las comunidades europeas. Pienso que muchos compartimos la idea que nuestra contribución y nuestra integración ha contribuido, yo pienso, a aprovechar en positivo los desafíos de la globalización y a aceptar, eso sí, no sin grandes sacrificios y ciertos problemas y descontento social, la gran reconversión industrial de los años 80 y parte de los 90, que propició el crecimiento y dio un gran impulso a la economía española. España recibió de la Unión Europea una ayuda que supuso un verdadero plan Marshall para España, una de las mayores movilizaciones de fondos que haya recibido un Estado, lo que ha ayudado sin duda a la transformación del país. Al final de este periodo, la cifra oscila en torno a los 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros. ¿Cuál ha sido el resultado? Yo creo que el resultado ha sido la modernización de la sociedad, de la economía y del Estado. Y esto creo que conviene recalcarlo en estos momentos en que se escuchan tantas críticas sobre las instituciones europeas. Tengan en cuenta que aquella integración que se inició en el año 1977 y que se perfeccionó en el año 1985 fue el resultado de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Yo recuerdo aquella mañana del 20 de julio de 1977, íbamos a celebrar el primer Consejo de Ministros de aquel gobierno, salido de las urnas, y el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, llamó por teléfono al secretario general del Partido Socialista y del Partido Comunista y luego de los partidos regionales, Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unión, para decirles que tenía el propósito del gobierno de solicitar la apertura de negociaciones y recibió un respaldo total de todas las fuerzas políticas. Por consiguiente, cuando yo fui designado ya como ministro de Asuntos Exteriores para presentar la carta de apertura de negociaciones, sabía que era España entera la que estaba detrás, que eran todas las fuerzas políticas las que habían dado su visto bueno. La integración propició también la apertura al exterior. Yo quiero ¿qué lugar, pienso muchas veces, ocuparía España en el mundo de la globalización si la Unión Europea no hubiera existido? Y haciendo un recorrido de nuestras relaciones internacionales, a partir de la adhesión, se puede ver el valor añadido por la Unión Europea a España en el orden internacional. Y además, como pueblo, como colectivo, yo creo que aquello nos hizo más responsables, más competitivos y más solidarios. La integración, que fue muy positiva también para Europa, pero dentro de España nos ha movilizado como sociedad, tanto a los ciudadanos como a los grupos sociales y a las empresas, y también como administración y como Estado. Porque España supo adaptarse rápidamente a los cambios en las relaciones internacionales y se sumó a los Estados, y esto es un dato importante, que recuperan soberanía real compartiéndola. Por otra parte, el esquema, el paradigma o método del funcionamiento de la Europa comunitaria ha dado extraordinarios resultados. Y yo quiero decirlo ahora, en que está de moda hacer críticas de las instituciones europeas. Pero yo creo que ha funcionado bien durante mucho tiempo. Hoy yo hago muchas críticas también de las instituciones, hoy, pero no del proyecto de Europa. Porque ha habido un sistema que ha funcionado bien, el sistema que se ha llamado funcionalista, que consistía en poner en común intereses concretos en asuntos muy tangibles que supusieron emprender pequeños pasos hacia una mayor trabazón entre los socios. Según decía ya la Declaración Schuman de 1950, que consistía en una creciente vinculación explícitamente económica y solo implícitamente política para desactivar recelos nacionalistas. Y el éxito más evidente y más rutilante fue la creación de un espacio económico común articulado,
Primero fue la puesta en común de las producciones del carbón y del acero. Pronto el experimento se amplió con carácter general, instaurando una zona compartida para comerciar. Y la unión aduanera le añadió algo importantísimo, que era una vertebración interna al establecer aranceles compartidos hacia afuera con una tarifa exterior común. Y paralelamente, distintas políticas de acompañamiento, la política de competencia, la de agricultura, la incipiente entonces de cohesión, la igualdad de género y salarial, a veces promovidas por vía jurisprudencial, iba redondeando ese espacio comercial. Hasta que culminó con el mercado interior, el mercado único o Europa sin fronteras, que fue diseñada por la que se llamó Acta Única. ¿En qué consistía el programa? ¿En qué consistía el proyecto? Consistía en destruir una por una las distintas barreras arancelarias, técnicas, fitosanitarias, de seguridad, jurídicas, para instaurar el mercado común. Para desmontar esas regulaciones locales hubo que regular más de 300 directivas. Y aunque la creación del euro arrancaba de motivaciones propiamente monetarias, como era sortear las turbulencias provocadas por la volatilidad del dólar después de los primeros años 70, para lograr la unificación monetaria, también se concibió como la coronación de esa unificación comercial. Esa secuencia que había sido ya inventada por Jean Monnet y los demás fundadores, fue simple. Un pequeño paso desencadenaba el siguiente, mediante lo que podemos llamar un efecto palanca. Así que los avances, unos avances que al principio parecían inocuos, promovía en realidad una secuencia de enorme alcance. Y mediante ella, Europa, que tras la Segunda Guerra Mundial no era más que un espacio geográfico, vencido, arruinado, dividido, surgía de repente como un actor mundial de primera magnitud. Es evidente que en ese avance, en ese progreso, en ese éxito, se enroscaban también sus limitaciones. No es que el proyecto federal naufragase a partir del Tratado de Maastricht y la casi simultánea reunificación alemana, porque continuó acogiendo a nuevos socios, duplicó su nómina de miembros, probablemente excesiva, compartiendo nuevas políticas y extendiendo su atractivo hacia el exterior. Pero precisamente al compás de todo ello, aquella lógica funcionalista del efecto desencadenante de sucesivos avances aparecía huérfana de un mayor acompañamiento de convergencia política y empezó a rendir unos rendimientos inferiores. Costó mucho, más que a cada paso, la secuencia de la integración daba pasos hacia atrás. O sea, que los segundos pasos empezaron a ser más pequeños o más débiles, o incluso a fracasar. La libre circulación de capitales se estableció desde el 1990, pero se dejó para más adelante la armonización fiscal. Ese es el gran problema que hay y es el problema que tenemos todavía hoy. Los resultados fueron la competencia impositiva desleal, las distorsiones del mercado, la progresiva desfiscalización del capital que amenazaba la financiación del preciado modelo social europeo, que es importantísimo y que se ha descuidado mucho tiempo, articulado en torno al estado del bienestar. Y la muy minimalista armonización de la fiscalidad del ahorro capital, que es una mera obligación informativa mutua entre los Estados miembros, tardó 14 años. La aparición del euro fue preparada por una fuerte política de cohesión territorial. Pero se olvidó el paralelismo propugnado por el informe Delors. Yo trabajé con Delors y tuve la suerte en la comisión durante 5 años. El informe Delors decía que la Unión Económica y Monetaria forma parte de un conjunto y debe realizarse en paralelo. Y eso es lo que muchas veces no se ha hecho. Y ese automatismo mutuo, esa simultaneidad, ese enfoque global, nunca se alcanzaron espontáneamente. Esa es una situación que hay que tomar en consideración y que realmente hemos visto cómo la política macroeconómica se empeñó en la prudencia presupuestaria, la ortodoxia fiscal, la disciplina del déficit, limitados al 3% y al 60% del Producto Interior Bruto desde Maastricht. Pero la otra pata, la pata complementaria,
la estrategia del crecimiento y el empleo fue siempre la pata coja. Y los ministros de Economía y de Hacienda, cogotados por la influencia probablemente del ordoliberalismo alemán y del Bundesbank, boicotearon a fondo el libro blanco de Delors. En general, la estrategia de ampliación a nuevos candidatos, de los 6 fundadores hasta los actuales, hizo que la situación se complicase. Yo siempre he creído que hubo una precipitación en las integraciones y lo estamos pagando ahora. Fueron 6, fueron 9, fueron 12, fueron 15. Yo estuve en una comisión de 12 y luego de 15. La verdad es que la entrada de esos 3 nuevos, de Finlandia, de Polonia y de Suecia, no plantearon problemas. Pero los problemas fueron a partir de entonces. Aquella precipitación que se hizo, yo me acuerdo que el vicecanciller alemán y ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, nos planteó a la comisión diciendo, hombre, ¿qué no les importa a ustedes? Debe de dar el visto bueno para la entrada de Eslovenia. ¿Por qué problemas va a plantear Eslovenia? Bueno, pero es que después de Eslovenia, pues esas 2 islas del Mediterráneo, pues tienen que ingresar también. Y los 3 países que han luchado contra la Unión Soviética, Estonia, Letonia y Lituania, ¿cómo no va a entrar? Y así sucesivamente hasta llegar a los 28, que ahora serán 27, pero que realmente eso se precipitó de una manera, yo creo, poco afortunada. Hubo un fallo estructural y coyuntural. Hubo también un fallo cuando se hicieron políticas proactivas procíclicas en una crisis en la que se debía haber intentado lo anticíclico. Y hubo muchas más crisis. Y unas crisis que a mí me gusta recordar siempre porque es una crisis dramática y que muchas veces no lo recordamos suficientemente, que es la crisis de los refugiados, por la falta de un desarrollo de una política de fronteras y de seguridad de la Unión Europea. Europa, hay que decirlo, no tiene una política de refugiados y hay que definirla. Y esto va a afectar sinceramente a la política de seguridad que queremos, pero es necesario porque es una de las primacías que debe tenerse en cuenta en este momento. Nos falta una política de refugio y de asilo y una política de fronteras. Recurrimos a la OTAN para vigilar el Mediterráneo de la llegada de pateras y de inmigrantes que llegan de Libia. ¿Va a haber Estados Unidos de Europa? Hace unos días participé en una reunión en la que estaba Felipe González, que recordaba que él había escuchado a Helmut Schmidt decir: eso de Estados Unidos de Europa vendrá, pero no en el siglo XXI. Europa debe seguir construyendo con reformas estructurales, debe completar la unión económica y fiscal y no olvidar el principio de subsidiariedad, un principio que, por cierto, procede de la encíclica Rerum Novarum, y que cada uno haga lo que está en mejores condiciones de hacer al servicio de los ciudadanos. En Europa y en América sabemos que las grandes empresas externalizan sus actividades para lograr mejores objetivos. Sin embargo, esto no se hace con la gran empresa europea. La gran empresa europea, con 500 millones de ciudadanos, sigue basándose en la consolidación del acervo y no en un diseño que sea algo más que construcción de viviendas, y pensemos seriamente que necesitamos mejor Europa, una Europa con más calidad democrática y con unas competencias claras que no tienen por qué abrumarnos. Y hay que insistir en un principio, en el principio de la subsidiariedad. Hay que recuperar la relevancia de los ciudadanos y hay que recuperarla para el mundo y hacerlo tranquilamente y sin grandes alaracas. A veces nos preguntan si vemos el futuro de Europa como museo o como laboratorio. Miren ustedes, yo no creo que hay necesidad de elegir entre uno y otro. Yo creo que debemos de ser laboratorio y museo, pero un laboratorio y museo que sea relevante para los ciudadanos. Y hay que cuidar de la desafección que sienten hoy los ciudadanos y reformar estructuralmente las cosas que no funcionan. Hay que lograr también que se simplifique el lenguaje comunitario. Y hay que hacerlo de tal manera que se entienda, que lo entendamos los ciudadanos. Y esto me lleva a aportar algunas reflexiones sobre los ejes en torno a los que, a mi juicio, debe de funcionar la Europa del futuro. Hoy es imprescindible actualizar el proyecto europeo. Hay que actualizarlo si queremos garantizar su futuro y queremos demostrar su utilidad
para satisfacer los intereses y salvaguardar los derechos de nuestros ciudadanos. Y urge formular, yo creo que hace falta hacer un nuevo ideal, un relato claro que movilice a los ciudadanos en favor de Europa. Miren ustedes, he visto que aquí el señor Gil Robles tiene un papel de la Comisión Europea. No me gusta nada este papel, nada. No, me parece una vergüenza, con todo el respeto hacia la Comisión a la que he pertenecido, y tiene muchas cosas que hace bien, pero no puede ser que haga un libro blanco sobre el futuro de Europa y haga 5 propuestas para ver cuál se elige. Hombre, no, si usted es la Comisión, elija usted una, pero no nos presente 5, como si fuéramos adivinos para ver cuál. Por consiguiente, yo voy a permitirme hacer una breve síntesis sobre lo que considero que son los principales ejes de una Europa del futuro. Hay otros, pero yo voy a elegir estos 5. Estos 5 en este momento, ya digo, insisto mucho que no son exclusivos, son los siguientes. Primero, hay uno que a veces se nos olvida y que me parece que es esencial. Hay que reforzar el pilar social de la Unión Europea. Hay que tener una Unión Europea de la defensa, que no tenemos. No sabemos qué va a hacer Estados Unidos en el marco de la OTAN, pero es que Europa tiene que tener su pata de defensa. Hay que saber y pensar en el papel insustituible de Europa para ordenar la globalización. Y hay que tener una capacidad de proseguir el proyecto europeo con ritmos diferenciados de integración. 2 palabras, primero sobre el pilar social de la Unión Europea. Europa ha sido tradicionalmente pionera en la defensa de los derechos humanos y en la protección social a los ciudadanos. Y hoy goza de un modelo social que evidentemente lo que hay tenemos que preservarlo, introduciendo aquellas reformas que consideremos necesarias, con la plena convicción como europeos de que hemos de proyectar este modelo que refleje nuestros valores hacia el exterior. Una Europa más social es hoy indispensable. ¿Por qué? Pues primero, la crisis económica ha incrementado significativamente los niveles de desempleo en la Unión Europea, aunque de forma desigual entre los Estados miembros. Y este incremento de la desigualdad exige una respuesta europea, ya que los ciudadanos dirigen muchas veces su mirada hacia Europa en busca de soluciones y no les damos soluciones. En segundo lugar, los países de la Unión Europea se enfrentan a una realidad que es el incremento de la longevidad y a la reducción de la población en edad de trabajar. Europa será la región más envejecida del planeta en el año 2050, lo que planteará problemas para la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y para nuestras economías. Hay que preverlo desde ahora. En tercer lugar, la era digital y la aceleración del cambio tecnológico está transformando profundamente los distintos esquemas tradicionales de las relaciones sociales, generando nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajo. Y hay una inquietud, una lógica inquietud entre muchos por quedar relegados por los cambios tecnológicos, y al mismo tiempo se produce un rechazo hacia nuevos modelos que pueden ser positivos desde el punto de vista de la innovación para nuestro desarrollo económico. La consecuencia es clara. Europa tiene actualmente unos niveles de desempleo excesivamente elevados y debe afrontar a la vez cambios estructurales en la demanda del empleo para superar estos retos. Y la dimensión social no debe limitarse solo a la Unión Económica y Monetaria, sino que todos los Estados miembros deberían de coordinar sus políticas económicas y fiscales para que los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar funcionen correctamente y, sobre todo, para que sean más justos. La iniciativa del pilar social se postula como un instrumento catalizador del acervo social existente en la Unión. Y podríamos decir, como acciones que pueden perfilarse, voy a mencionar algunas. La plena incorporación de la mujer al mercado del trabajo y la consecución de la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. La incorporación de discapacitados al mercado de trabajo. La mejora de la formación y de la capacidad de adaptación de los trabajadores a los nuevos retos, en particular en un momento tan complejo como es la era digital.
Y, por último, el incremento de la movilidad europea. Europa debe ser un continente en el que todos los ciudadanos compartan unos derechos y unos valores comunes. Toda Europa, y esto no es el caso hoy. Saben ustedes que hay una situación en algunos países que es enormemente preocupante. Me preocupa enormemente la situación de países como, por ejemplo, Hungría, como, por ejemplo, Polonia. Polonia, que es un país que ha estado en cabeza del desarrollo europeo, que ha sido un país que ha dado muestras siempre de una gran solidaridad. Y, sin embargo, Polonia en este momento está retrocediendo a pasos agigantados. Europa debe ser un continente en que todos compartan esos derechos y esos valores comunes. Y es necesario profundizar en ese valor y en ese pilar social. Una palabra sobre la Unión Europea de la Defensa. La Unión Europea de la Defensa hay que afrontarla. No podemos estar siempre en manos de la OTAN. La OTAN está muy bien, hace un papel muy importante, pero considero que en este momento hay que dar un impulso grande a esta unión. Europa está sufriendo en su territorio, y lo estamos viendo, y lo estamos viviendo, y lo estamos leyendo todos los días, la amenaza del terrorismo con una intensidad que hasta ahora era nunca vista. Y además asistimos a una creciente inseguridad en nuestras fronteras, desestabilizadas por las guerras y los conflictos en nuestros países vecinos. Y asimismo hay nuevos retos como la inseguridad cibernética y energética, la delincuencia organizada, el cambio climático, que hace necesario que la Unión Europea adopte una postura común reforzada en materia de seguridad y de defensa. Como ha dicho recientemente el presidente Juncker, el presidente de la Comisión, al presentar el Plan de Acción Europeo de Defensa, dijo: si Europa no cuida de su propia seguridad, nadie más va a hacerlo por ella. Por eso hay que hacer una Unión Europea de la Defensa, que proporcione a los Estados miembros los instrumentos precisos para fomentar la seguridad dentro y fuera de sus fronteras. Cuesta dinero, cuesta naturalmente, pero no podemos estar siempre a expensas de la OTAN. Hemos estado mucho tiempo a expensas de Estados Unidos, pero no sabemos en este momento qué camino va a seguir Estados Unidos. Europa tiene que hacerse por sí misma. Y por eso la política europea de defensa debe exigir reforzar la base industrial europea para poder disponer de la autonomía suficiente en los medios operativos para llegar a esa política. Europa también debe ser un instrumento para ordenar la globalización, gestionarla de un modo adecuado en un mundo cada vez más complejo, más multipolar, en las que las creencias y postulados tradicionales muchas veces han saltado por los aires. Europa se halla en una mejor posición para realizar estas tareas. Recordemos que la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo y también el primer donante de ayuda al desarrollo. Y los europeos tenemos una vocación universal porque no en vano nuestro continente ha sido pionero en promover el libre comercio y los intercambios. Ha sido pionero en desarrollar la ayuda a la cooperación o en incrementar significativamente la ayuda humanitaria en situaciones de conflicto. Jacques Delors nos decía en la Comisión constantemente, había una frase que decía siempre, decía, y lo tengo anotado y reflejado muchas veces, decía que en la base del proyecto europeo hay tres componentes: la competitividad que estimula, la cooperación que nos hace más fuertes y la solidaridad que nos une. Competitividad, cooperación, solidaridad. El proyecto europeo es uno de los mejores exponentes del progreso económico y social, pero hoy hemos de reconocer que la globalización ha tenido también efectos negativos para algunos, los denominados perdedores de la globalización, ciudadanos que atribuyen la pérdida de su empleo a la liberalización económica, a la internacionalización de la economía y culpan a las élites por no haber sabido conservarlo. Y por eso Europa tiene que reafirmar la solidaridad y su papel estabilizador, capaz de corregir los excesos de una globalización desmedida. Y tenemos que tener una Europa que hable con una sola voz, que sea capaz de utilizar su enorme poder económico y comercial para afianzar y defender mejor sus intereses. Una Europa más eficaz y también más unida ante los desafíos migratorios y en asuntos de justicia interior.
Como comisario europeo durante la negociación del Tratado de Ámsterdam, me esforcé en la integración del denominado tercer pilar. Fue mi gran obsesión, mi gran preocupación dentro del ámbito comunitario, porque siempre he defendido la superioridad del método comunitario de integración frente a las insuficiencias del método intergubernamental. Y hoy hay que completar ese modelo introduciendo una fuerte dimensión de solidaridad para poder culminarlo de forma satisfactoria. Y por último, hay un punto que se menciona también en el discurso del presidente de la Comisión y que yo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo y quiero recordarlo aquí, que es la Europa a varias velocidades. He mencionado antes la precipitación que hubo en los ingresos. Esa precipitación, esa de 12, 15, 20, 27, 28, es imposible. Es imposible que todos puedan hacer todo. Por eso yo creo mucho en la Europa a varias velocidades, pero lo vengo diciendo ya desde los años 90. Desde sus mismos orígenes, la verdad es que desde la propia Declaración Schuman, Europa se planteó la cuestión de establecer la posibilidad de que aquellos estados que deseaban ir más lejos, que deseaban profundizar en la integración, pudieran hacerlo, sin que los otros pudieran impedirlo. Es verdad que en un principio, dada la relativa homogeneidad y comunidad objetivo de los 6 fundadores, esta cuestión puede considerarse en un principio como meramente académica. Sin embargo, las sucesivas ampliaciones y el éxito del proyecto europeo al extenderse a nuevas políticas hicieron necesario abordar este problema. La idea de Europa a varias velocidades, a través del procedimiento de lo que se llaman las cooperaciones reforzadas, se introduce por primera vez en el Tratado de Ámsterdam. Y yo defendí entonces, en aquel tratado, que si un número suficiente de estados deseaba avanzar hacia una unión más estrecha, deberían de poder establecer una cooperación reforzada que hiciera posible proseguir la integración sin verse frenados por aquellos estados que eran reticentes o contrarios a la cooperación. Después de las últimas cumbres europeas y del Libro Blanco, el escenario de una Europa a varias velocidades es no necesario, es imprescindible. Y habrá que pensar en el desarrollo futuro de la Unión Económica y Monetaria, con la Unión Fiscal, la Unión Bancaria y la cada vez mayor integración económica y social de los estados de la zona euro. Sin embargo, para poder poner en práctica la integración diferenciada, considero importante subrayar que hay que respetar, a mi juicio, ciertas condiciones, y con ello voy ya terminando. En primer lugar, eso deben hacerlo un número mínimo de países. Tiene que haber una masa crítica para poder llevar a práctica dicha cooperación reforzada. En segundo lugar, dentro del respeto de los principios fundamentales de los tratados y del acervo comunitario, se debe preservar una cosa que es el marco institucional común, único. Y en ese sentido hay que mantener como ejes comunes, tiene que haber algo que sea común para todos, mientras que unos avanzan más deprisa y otros más despacio, pero tiene que haber unos puntos en común que son, por una parte, el mercado interior europeo, la primacía del derecho comunitario, el papel central del Tribunal de Justicia y algo que se está olvidando, que es el monopolio de la iniciativa legislativa de la Comisión y su representación en la Unión, en las negociaciones internacionales. La Comisión debe ser la que lleve la presencia en las negociaciones internacionales. Pero el monopolio de iniciativa legislativa, esto se está perdiendo. Se está perdiendo porque el presidente de la Comisión tiene menos poder que el presidente del Consejo, cosa que no ocurría antes y, desde luego, les aseguro que no ocurría en la época de Jacques Delors. A mi juicio, España tiene una gran oportunidad ante sí, apostando en este momento, y puede hacerlo, en el núcleo duro de países que por su historia, por su compromiso, sin reservas en el proyecto europeo, que lo tuvo, como hemos visto desde el principio, y lo tiene en gran medida, en grandes sectores, tiene que asumir la responsabilidad de participar en el liderazgo y promover una mayor y mejor integración en beneficio de nuestros ciudadanos. Y termino. Los padres fundadores de la Unión Europea tenían sin duda una visión de futuro sobre el modo de gestionar un periodo de posguerra. Piensen ustedes lo que era aquello. Piensen ustedes que ya en el año 47, en el 48, incluso antes,
En el año 42 y 43, Monet estaba recorriendo los países del norte de África y estaba pensando en la integración. Mientras estaban matando a miles y miles y millones de franceses que estaban muertos por los alemanes, estaba pensando ya en una coordinación entre Alemania y Francia. Es una cosa admirable. Estos son los padres de Europa, los que intuyeron ya en un momento en que parecía imposible hablar de eso. Pero era una parte de la Alemania, había otra parte de la Alemania que era perfectamente legítima y que era necesario incorporarla, y por eso el primer paso que da es ese, en la unión de Francia y Alemania. Y Francia y Alemania son los que lo componen ya desde el año 1949, en el 50 firman el primer tratado, el Tratado de París, y llegarán al Tratado de Roma. Hay dos estrategias, sin embargo, y así de verdad termino, dos estrategias de gestión de algo que me parece en este momento que es la prioridad, que es el aspecto económico. He mencionado el tema de la defensa, he terminado distintas áreas, pero creo que hay un tema, el cual yo estoy muy lejos de ser un experto, pero me he querido asomar a él, y me parece que hay dos estrategias de gestión de la zona euro. Nosotros estamos en la zona euro, nosotros seguiremos estando en la zona euro, que es una estrategia actual fiscal que se basa en una mejora del Tratado de Maastricht y que prevé unos mecanismos automáticos como un presupuesto común o garantías de depósito o de paro que permitan estabilizar una economía en dificultad, lo que significa algo que es muy difícil, que es compartir riesgos, ciertamente de una manera limitada, pero compartir los riesgos. La otra solución más decidida, de mayor apuesta, hoy por hoy, yo creo muy difícil, sería la solución del federalismo. Yo, ideológicamente, soy partidario del federalismo, he sido siempre partidario del federalismo, pero comprendo que es una utopía. Implica una mayor compartición de riesgos. De alguna manera, la unión bancaria pues es de alguna forma un embrión de federalismo. Si va acompañada de un Fondo Europeo de Garantías que asegure los depósitos de los pequeños ahorradores en los bancos europeos, supervisados de modo centralizado. Sin embargo, yo creo que esto hoy por hoy es algo muy difícil. La opción, probablemente, sobre todo la opción del federalismo, yo creo que hoy por hoy tenemos que descartar. Y me parece que en la realidad actual, y termino ya, se sigue hablando de qué progresos se pueden hacer, se sigue hablando del proyecto federal. Es difícil prever qué camino va a emprender Europa para resolver sus problemas. Quizá una nueva mejora del Tratado de Maastricht acompañada de una serie de formas de integración específicas. Pero la verdad es que no debemos de perder la ilusión por Europa. Y yo quiero evocar en este momento una figura de una persona y de un autor de hace muchos años, del siglo XVI, que es el doctor Laguna. A mí me ha emocionado mucho porque yo puedo decirles que yo he descubierto al doctor Laguna probablemente hace 50 años. No sé por qué, algo vino a mis manos, alguien me habló del doctor Laguna e intenté interesarme por lo que era el doctor Laguna. Y por eso yo he venido a Segovia muchas veces como homenaje a otras muchas cosas que se merece Segovia, pero sobre todo al doctor Laguna. El doctor Laguna es una persona que realmente el discurso sobre Europa del doctor Laguna en Colonia en 1543 es una pieza que debe ser de obligada lectura en las escuelas y en los colegios de España. Porque realmente debemos de sentirnos orgullosos. Y por eso no solamente digo esto cuando estoy aquí, en Segovia, lo digo en todas partes. Porque es una figura poco conocida y que, sin embargo, merece todo el respeto y es un punto de referencia a los entusiastas de Europa y a los que no lo son. Si leyeran más al doctor Segovia, se volverían entusiastas. Muchas gracias por su paciencia.